Hermanos, a un hombre teólogo y bien preparado en la palabra del Señor, y él dice: cuando se está hablando de la palabra del Señor, no se debe de ver ningún movimiento. Los hermanos no deben de estar hablando uno y el otro, sino que deben de estar escuchando la palabra del Señor. Amén. Los hermanos no deben de estar yendo al baño cuando está la palabra del Señor. Amén. No, si ya los aguantamos un montón de afuera, hermano, en el trabajo, no vamos cada rato al baño, pero en la iglesia a veces, hermano, nos agarra de ir cada rato al baño. Gloria a Dios. Hay su momento, hermano, pero cuando está la palabra del Señor, tenemos que prestar atención a la palabra del Señor. Así que vamos a poner al siervo en las manos del Señor. Gloria a Dios. Dirija su mano hacia él, hermanos, y ore que sea el Espíritu Santo hablando, amados hermanos, por medio de él. Él nada más es un canal, amados hermanos, que Dios usará en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque tú eres bueno, tú eres maravilloso, eres digno, Dios, de toda alabanza y gloria, Padre. Dios mío, te hemos adorado por medio de los cánticos, la alabanza. Oh Dios mío, Padre, te hemos adorado, Señor, por la ofrenda, los diezmos. Oh Dios mío, nos hemos gozado, Señor, hemos sentido tu presencia. Oh Dios mío, hemos dicho que tú eres bueno, hemos dicho que tú eres maravilloso, hemos dicho, Dios mío, que tú te mereces toda alabanza y toda gloria, porque nos permite, Señor, un día más de vida, Dios mío, nos permite, Dios mío, un movimiento, Dios, Padre Santo, en nuestro cuerpo, Dios mío, en nuestros miembros, para poderte adorar y para poderte bendecir, para poderte glorificar, para poderte exaltar y decir que tú eres bueno, que tú eres maravilloso. Ahora, Dios mío, Padre Santo, nos disponemos a escuchar tu palabra. Oh Dios amado, ahora, Dios mío, abre nuestro entendimiento, oh Dios mío, nuestra mente, nuestro corazón, para poder retener esa palabra que tú, Dios mío, ya has dado a tu siervo, Dios, para que nos dé a nosotros. Oh Dios mío, tu palabra dice, Señor amado, Padre, que tu palabra nunca retorna a ti vacía, si antes, Dios, hacer, Señor amado, la obra para la cual tú le envías. Oh Dios mío, bendice a tu siervo, unge, Señor, esos labios, en el nombre de nosotros cada día, señores. Gracias te damos, Padre de la gloria, Señor amado. Yo me pongo en tus manos, Dios, que solamente, Padre eterno, yo soy un instrumento suyo. Señor, gracias le damos. Liberta, Padre Santo, este lugar. Padre, toma control de las mentes, de los corazones, Padre, para que esta palabra pueda llegar, Dios mío, a nuestras vidas y hacer el trabajo, Señor, por la cual fue enviada. Usted conoce, Dios, el interior de nuestro corazón, Dios mío. Por eso, Padre, todo lo ponemos en sus manos. Gracias le damos, Padre. Gracias, Hijo y Espíritu Santo. Dios sea bendiciendo, hermanos, sus vidas en gran manera. En esta hora nos alegramos, hermanos, de estar reunidos nuevamente en la casa de Dios. Que Dios bendiga a los hermanos que nos visitan. Pues el pastor ya le dio la bienvenida, pero también yo quiero darle la bienvenida a cada uno de ustedes. Como dijo el salmista, desde la casa de Jehová os bendecimos a los que vienen en el nombre del Señor. Nos vamos a gozar, hermanos, en gran manera en este lugar, en este culto de jóvenes. Qué tremenda bendición, hermanos, en la alabanza, en la adoración, porque hay poder en la alabanza. La palabra de Dios dice, hermanos, que Dios habita en la alabanza de su pueblo, cuando realmente hay jóvenes, hermanos, que se guardan para el Señor. Dios, hermanos, es el que respalda siempre cuando hay una juventud, hermanos, que se guardan para Dios. Por eso es importante pedir por estos jóvenes en este, hermanos, culto de jóvenes. Siempre hay que tratar la manera, hermanos, de orar por ellos, de pedirle a Dios que Dios los guarde donde quiera que ellos vayan, las escuelas, apartarlo de todo, hermanos, malas amistades, que ellos puedan siempre guardarse para el Señor. Así que le doy gracias a Dios, hermanos, primeramente, por permitirme estar aquí frente a ustedes. Como siempre, como dice el pastor, solamente somos instrumentos en las manos del Señor, hermano. Nosotros solamente lo que hacemos es llevar el mensaje que Dios ha puesto en nosotros, pero Él será el que hable a través de mi persona.
Así que en esta hora, hermanos, también doy las gracias a la presidenta de jóvenes, hermanos, una joven esforzada que siempre está, hermanos, ahí buscando siempre del Señor para que estos cultos de jóvenes puedan ser de bendición, que Dios también sea bendiciendo su vida en gran manera. Y pues gracias por haber puesto Dios en el corazón de ella, hermanos, que yo fuese el que trajese esta palabra de hoy, un consejo para nosotros como padres. Hermanos, como la vez pasada, pues quedé un poco mal ahí con los caballeros. La verdad estaba bien, hermanos, ocupado en el trabajo. Y yo, pues la verdad, cuando, hermanos, no me he preparado con el Señor, pues no me gusta, la verdad, venir acá. Hermanos, si en verdad yo sé que no he buscado, o sea, no he preparado en la palabra. Entonces no pude predicar, hermanos, en ese culto de caballeros. Pero hoy viene una palabra en general, para caballeros, para padres, para jóvenes, y aún hasta para abuelas. Ahí vamos a entrar en esa palabra de Dios, así que es general para todos. Así que quiero, hermanos, que ahí abran su Biblia rápidamente. Vamos a ir al libro, la epístola de San Pablo a Timoteo, el segunda de Timoteo, hermanos. Ahí vamos a estar meditando en esta hora en la palabra del Señor. Hermanos, 2 Timoteo capítulo 1, versículo 3 hasta el 8. Vamos a estar meditando en la palabra del Señor. Que sea Dios, hermanos, hablando a nuestras vidas. Aleluya, amén. Cuando lo tenga me contestan con un fuerte amén. Amén. 2 Timoteo capítulo 1, versículo 3 en adelante. Y la palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives el juego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio del Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. ¡Aleluya! Pueden sentarse, hermano. Pero que no cese la alabanza al Señor. ¡Aleluya! En esta hora, hermanos, vamos a hablar de un tema tan importante. Y yo le he puesto, hermanos, como tema: seamos de buen ejemplo para nuestros jóvenes o para nuestros hijos, hermanos. Porque a veces nosotros queremos que nuestros hijos puedan, hermanos, caminar en rectitud, en obediencia, haciendo las cosas bien. Pero nosotros a veces no damos buen ejemplo para que ellos puedan ver en nosotros, hermano, ese tal vez deseo de usted de estar en la casa de Dios, de buscar del Señor. A veces nosotros como padres nos descuidamos mucho de nuestros hijos. Y este tema es tan importante, y lo que más me impacta, hermanos, por eso le dije, es un tema familiar, porque voy a hablar, hermanos, de las palabras que primeramente le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Son las últimas palabras casi del apóstol Pablo. Antes de ser, hermanos, ejecutado, Pablo dice que se acordaba de la fe no fingida que había en él. Porque a él, hermanos, lo habían instruido. Y se habían encargado de instruirlo dos mujeres que fueron tan importantes en la vida de Pablo. Y una de ellas era su abuela Loida y su madre Eunice. Por eso, hermanos, vamos a ver a través de la palabra que no hay excusa a veces, porque nosotros tal vez, bueno, como madres podrán decir:
Es que quizá mi esposo no me ayuda a poder corregir mis hijos o a instruir mis hijos. Pero vamos a ver cómo estas mujeres le hicieron, hermano, para poder hacer de Pablo un hombre de Dios, un hombre que predicaba la palabra, un hombre que el mismo apóstol Pablo daba fe de este joven esforzado. Pero para poder llegar a ese nivel espiritual, hubieron dos mujeres de guerra que clamaban por el apóstol Pablo, dos mujeres que lo instruyeron por el buen camino del Señor. Y de eso, de Timoteo, perdón. Y de eso vamos a hablar. Dice, Eunice era madre de Timoteo. Y Loida, hermanos, como le dije, el nombre de Loida significa agradable o deseable. Y el de Eunice, feliz o buena victoria. En este ambiente familiar, la palabra, hermanos, en Hechos 16, 1-3, comienza a hablar donde dice que después llegó Pablo a Derbe y a Listra, y aquí había ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente pero de padre griego. Así comienza, hermanos, el apóstol Pablo a hablar de estas mujeres. En su primer viaje misionero se cree que Pablo llegó a Listra y ahí fundó una pequeña iglesia, y en esa ocasión se cree de que fue que se convirtieron Loida y Eunice. Lo que dice la escritura es que Eunice era una mujer judía, temerosa de Dios, que llegó, hermanos, a aceptar a Cristo como su Salvador. Pero podemos ver también que dice que Eunice se había casado con un hombre griego. Eso es lo que habla de Eunice, la palabra del Señor. Era un hombre que no conocía del Señor. Y esto, hermanos, era contradictorio para el pueblo judío. Una mujer judía casada con un griego, hermanos, ella había desobedecido la ley de Dios. Esta mujer, hermanos, se había casado con un hombre que no conocía del Señor. La verdad no se sabe qué había pasado con el padre de Timoteo, porque la Biblia no lo explica. La Biblia solamente habla de estas dos mujeres, pero no habla del padre de Timoteo. ¿O se cree que pudo haber sido que a lo mejor ya había muerto, o a lo mejor, hermanos, este hombre se había ido y había abandonado a esta mujer? Por lo cual esta mujer era una mujer soltera, una mujer, hermanos, que había crecido a Timoteo sin importarle la situación que ella tal vez pudo haber pasado en ese entonces. Aleluya. Pero vemos a veces, hermanos, también cómo la desobediencia a veces hace pasar a los jóvenes por situaciones difíciles. Porque ella se casó con este hombre, se acompañó, no sé, pero como le dijo, desobedeció a sus padres, porque no era, hermanos, algo que ella tenía que haber hecho, porque ella como mujer judía no podía tal vez casarse con este hombre que no conocía de Dios. Y ese es el problema, hermanos, a veces que cuando llegan en las consecuencias, como les digo, de la desobediencia, a veces los jóvenes cuando ya quieren recapacitar, a veces ya es demasiado tarde. Por eso el joven tiene que guardarse para Dios. Los jóvenes, las jovencitas, tienen que saber realmente a quién ustedes le están prestando oído. Porque dice la Biblia que ustedes no pueden unirse con yugos desiguales. Porque el hombre de Dios, el joven de Dios y las jovencitas de Dios se van a guardar siempre para el Señor. Y no pueden andar, hermanos, con hombres tal vez de allá afuera o mujeres de afuera, jóvenes que los induzcan al pecado. Porque ese es el problema, que a veces el joven, hermano, en su adolescencia no mide las consecuencias. Y como le digo, luego después vienen a fracasar, pero ya es demasiado tarde. Yo le digo, por ejemplo, yo he visto ejemplos, hermanos, no es que me lo han contado. Yo he visto jovencitas de que teniendo, hermanos, en la iglesia, jóvenes o jovencitas que han estado a punto hasta de casarse, pero viene un loco de allá afuera, hermano, le metió tanta cosa en la cabeza y se la llevó de la iglesia. Y luego, hermanos, aparece, como le digo, ya pues embarazada. Y el problema más grande es, hermanos, que el ejemplo que yo le cuento, que esta joven, hermanos, era una joven que le servía al Señor,
una joven esforzada supuestamente, o sea, no supuestamente, sí se esforzaba en el Señor. Pero el enemigo, hermano, la hizo caer en esa trampa. Y el problema es que cuando este niño nace, ella quiso manipular a sus padres. Y eso, como le digo, es un problema grande. Entonces la abuela, hermanos, le permitía todo a ella. Y esta joven se fue, hermanos, cada día metiendo más en los vicios. Y cada día era un tormento para sus padres, porque ellos amaban a su nieto. Pero ahí vienen las consecuencias grandes. Cierto día, hermanos, nos llama a nosotros y nos dice que lo lamentable, hermanos, que este niño dice que iba caminando sobre una piscina y ahí cayó y se ahogó. Por eso le digo, hermanos, hay que tener mucho cuidado a veces. Porque a veces, hermanos, Dios sabe y conoce cuál es la intención del corazón de los jóvenes y de las jovencitas también. Y si Dios le va a enviar, hermanos, algo que sea para bendición, pero no para perjudicar tal vez a sus padres, más del dolor que tal vez un padre siente, porque un padre le duele el corazón, hermanos, ver que sus hijos se van por el mundo. Pero como padre nosotros no podemos también hacer mucho, porque nosotros llegamos, hermanos, hasta el nivel de poderlos educar. Porque hay un tiempo donde nosotros podemos instruirlos por el buen camino, pero llega un tiempo donde el joven toma sus propias decisiones, pero como le digo, las consecuencias vendrán después a nuestra vida. Y eso es lo triste, porque yo fui joven y por eso se los aconsejo. Yo me fui de mi casa, hermanos, no de mi casa, me fui de la iglesia quizás a los 16 años, 15, 16 años. Pensando que allá estaba lo mejor, que allá afuera yo podía disfrutar, hacer mi propia vida. Y si el Señor tal vez me lo permitió en su misericordia. Pero yo le digo algo, hermanos, hubieron momentos donde tuve que derramar lágrimas delante de Dios, donde ahí no habían amigos, donde ahí, hermanos, todo lo que estaba pasando, no había quien pudiese ayudarme. Ahí solamente, hermanos, son nuestros padres que claman al Dios de la gloria, y Dios se mueve en misericordia. Cuando hay un padre y una madre de oración, hermanos, cosas grandes suceden en el pueblo de Dios. Dios es el que liberta. Dios, hermanos, es que lo trae nuevamente a la iglesia, porque usted no pertenece al mundo, usted pertenece al reino de los cielos. Desde que usted estaba formado en el vientre de su madre, desde ahí Dios ya lo conocía y Dios tenía propósito para su vida. Pero el enemigo se encarga, hermanos, de poner esas perturbaciones en nuestra mente y hacerlos pensar que allá está lo mejor. Pero es un consejo, hermanos. Como les digo, yo no estoy juzgando a ningún padre, porque yo sé que ustedes, el trabajo suyo es destruirlos. Pero lo demás, como les digo, hermanos, ahí pues ya cada quien cuando toma sus decisiones, ahí vienen las consecuencias. Y como padres tenemos siempre que apoyar, hermanos, a ayudarlos en lo que nosotros podamos. Y esto, como les digo, fue lo que pasó, se cree, con esta mujer llamada Eunice. Como le digo, es un ejemplo que nosotros podemos también dar a las madres solteras. Porque a veces, hermano, hay madres, como le digo, solteras, que a lo mejor han fracasado, que a lo mejor les ha ido mal. Pero también podemos ver a la luz de la palabra que esta mujer no le fue tan bien. Pero esta mujer un día, hermanos, tuvo un encuentro con Cristo, y Él, hermano, fue el que le dio la sabiduría, Él fue el que le dio la fortaleza para que esta mujer pudiese salir adelante y poder instruir a este joven Timoteo en el buen camino del Señor. Porque aunque el mundo te abandone, aunque te abandone tu familia, pero Dios nunca te abandona. Dios te dará la salida a través del problema, de la dificultad que estés pasando. Ponle todo al Señor y Él se encargará de que tus hijos puedan ser de bendición también un día para el pueblo de Dios. Hermanos, a veces, como les digo, son consecuencias que se pasan, pero también luego viene uno a reflexionar, y como decía la hermana de lo que hablaba temprano, se arrepiente uno, hermano, haberle dado tanto tiempo al mundo y no haberle dado tanto tiempo al Señor. Porque a veces uno pierde tantas bendiciones. Yo me recuerdo, hermanos, cómo me gozaba cuando yo era un jovencito en la iglesia.
Yo me recuerdo cómo con mi padre cantaba alabanzas, hermanos, y luego de todo ese tiempo cuesta recuperar ese tiempo perdido. Pero sabemos que Dios tiene propósitos todavía. Por eso, hermanos, a los jóvenes que nos están viendo tal vez por las redes sociales, todavía hay esperanza. Si te has ido de la casa de Dios, Dios te está esperando como aquel hijo pródigo que dice la palabra que salió a ver cuándo su hijo venía. Pero aquel padre no se cansó, sino que él sabía que un día su hijo iba a regresar a la casa. Y dice la palabra que cierto día vio venir al hijo. Dice que corrió tras de él, lo abrazó, hermanos, porque él sabía que su hijo se había perdido, había muerto, pero luego había vuelto a los caminos de Dios, a la casa de Dios. Así es Dios también, hermano, con aquel que se va de la iglesia, pero él sigue esperando. Él tiene los brazos abiertos para que el mundo, hermano, no lo termine de corromper. El problema es que no todos tenemos la oportunidad. Por eso cuando yo les digo, hermano, que yo anduve en el mundo un tiempo perdido, pero el problema es que no todos Dios nos da la oportunidad de volver, porque no todos han vuelto. Yo he conocido experiencias, he visto personas que no han vuelto a los caminos del Señor, pero nada más nos queda como padres clamar por ellos. Amén, gloria a Dios. Dice acá, hermanos, en 2 Timoteo 3:14, aquí habla, hermanos, como le digo, de esta mujer también. 2 Timoteo, hermanos, 3:14, lo vamos a buscar, y ahí habla y dice la palabra del Señor: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, por las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y Pablo le habla, hermanos, de quién él había aprendido a Timoteo. Y como le dijo, aquí estaban estas mujeres, Eunice y Eloida, que fueron, hermanos, una influencia para la vida espiritual de Pablo. Y por eso tenemos que aprender, hermanos, de estas abuelas que tienen nietos, hermanos, que le sirven al Señor. Si su hija no puede hacerlo, pero usted como abuela puede ayudarle también, hermanos, a instruir los niños en el camino de Dios. Gloria a Dios. Ese es el trabajo, hermanos, y se ve el resultado después. Porque vemos una vida espiritual, hermanos, de este hombre, este joven llamado Timoteo. Como este joven, hermano, fue un hombre usado por el Señor. Como le digo, un joven esforzado que ha quedado como ejemplo en la palabra del Señor. Y eso, como le digo, hermanos, es el ejemplo para nosotros, para los padres, para las madres, para las abuelas, que cuando ellas, hermanos, buscan de Dios, cuando ellas son un buen ejemplo, una buena influencia para sus hijos, para sus nietos, van a ver el resultado. Van a ver hombres que prediquen la palabra, hombres que ministren a través del Espíritu Santo. Vamos a ver pastores, evangelistas, hermanos, que puedan llevar el evangelio en estos tiempos tan difíciles que la humanidad está pasando. Necesitamos ver jóvenes esforzados en los caminos de Dios, pero para ver jóvenes esforzados, hermanos, tenemos que estar siempre llevando la palabra. Tenemos que dar de nuestro tiempo para nuestros hijos, porque a veces no le dedicamos tiempo a nuestros hijos y vemos cómo el mundo se encarga de educarlos allá afuera. Usted tiene que ocuparse de sus hijos, de instruirlos por el buen camino del Señor. Porque si no, como le digo, allá afuera se lo van a educar. Y después, hermanos, es lamentable. Dice Proverbios: instruye al niño en su camino, porque aun cuando éste fuere viejo, no se apartará de él. Y eso, hermanos, es lo que nosotros podemos hacer como padres. Instruirlos en el buen camino del Señor. Y como le digo, después Dios se encargará, hermanos, de traerlos nuevamente a los caminos del Señor. Pero para eso, como le digo, tenemos que ser buen ejemplo para nuestros jóvenes. ¿Qué dirían los jóvenes, hermanos, si nos preguntásemos a ellos cómo es la enseñanza de ellos en sus hogares? Si realmente como padres, si me incluyo yo también, si realmente yo dedico tiempo, hermanos, para orar con ellos,
para hablarles de la palabra del Señor, la verdad no sé cómo saldríamos. Si yo me acercara a cada joven a preguntar, o se acercara también usted a los niños, no sé cómo saldríamos, como le digo, porque la palabra es para todos nosotros, hermano. Pero ese es el problema cuando nosotros, como le digo, nos dedicamos más al trabajo, a otras cosas. Hermanos, a veces nosotros en vez de darle amor, en vez, como le digo, de instruirlo, de darle enseñanza de la palabra, nos encargamos de darles cosas materiales, hermanos, pero eso de aquí aprovecha. Las cosas materiales se terminan, pero lo que tú le enseñas a tus hijos, ese es el camino que los va a llevar a la vida eterna. Pero a veces nosotros, hermanos, solamente para estar bien con ellos, nosotros les compramos iPhone, tablet, todo lo mejor de la tecnología, pero eso lo que hace es perder a veces a nuestros hijos, hermanos. Nosotros tenemos que darle a ellos lo mejor que nosotros podamos darle y instruirlos en la palabra de Dios. Porque este es el ejemplo que vimos a través de Timoteo, de una madre y una abuela que influenciaron en la vida de él. Pero grandes errores a veces que nosotros como padres cristianos cometemos, hermanos, es eso, que no estamos instruyendo a nuestros hijos en el buen camino de Dios. Un niño desde jovencito, desde niño, porque yo le puedo decir por mi persona, hermano, desde que yo ya recuerdo que corría por la iglesia, hermano, yo estaba siempre, cuando mis padres me llevaban a la iglesia, yo me alegraba, yo quería cantar con ellos, yo siempre, hermano, estaba buscando, y bien recuerdo, no es, hermano, para decirle que tal vez esto es como le dijera, literatura, que tal vez no enseña, pero sí enseña. Me acuerdo que me compraron un libro pequeño que decía, parece que historia bíblica. Ahí, hermanos, pude aprender tantas historias de la palabra del Señor que todavía me recuerdo, hermano, de esas historias. Eso mismo nosotros podemos comprar libros, hermanos, que los niños les atraigan tal vez a ellos con dibujos, hermanos, pero que sean libros que enseñan la palabra del Señor, pero no comprarles juegos diabólicos, hermanos, películas diabólicas que a veces nosotros les compramos a nuestros niños y luego en las noches se levantan asustados tal vez, pero son puertas que le estamos abriendo al enemigo. Nosotros tenemos que comprarle a ellos algo que ellos lo edifiquen, hermano. Pero a veces nosotros, si vamos a los cuartos, en vez de comprarle el Salmo 23, hermano, en vez de comprarle que sea el Padre Nuestro y ponérselo ahí, no, ahí estamos viendo, hermano, pósteres tal vez del Real Madrid o pósteres, hermano, de artistas favoritos, hermano. Eso no es lo que Dios quiere, sino que Dios quiere padres que realmente tomen su tiempo para darle a sus hijos la verdadera enseñanza. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Les digo, hermanos, porque eso es lamentable. ¿Usted cree que su hijo se va a aprender un versículo bíblico si no le pone nada? Yo nunca he dado ejemplo, nunca le he dicho, miren mis hijos, nunca. Pero le voy a decir una cosa. Uno de ellos era uno que le encantaban muñecos, que realmente a mí cada vez que lo veía, hermano, la verdad no me sentía ni bien entrar a ese cuarto. Poco a poco fui eliminando todas esas cosas, porque yo sé, hermanos, que no son cosas que tal vez ayudan al joven o cosas que tal vez lo van a edificar. Y luego comencé, como le digo, a poner pósteres, Padre Nuestro, el Salmo 23, y le digo, y se lo aprende. Si usted le dice todas las noches, acuérdate de aprender un salmo, y se lo aprende de memoria. Lo que pasa es que nosotros, le digo, lo descuidamos. Y le digo, como padre me incluyo, porque también yo me descuido, hermano. Como le digo, a veces por el trabajo, por tantas cosas, el ministerio, o sea, tantas cosas que uno tiene. Pero lo importante es dedicar tiempo para nuestros hijos. Y eso es, hermanos, uno de los grandes ejemplos, como le digo, de este joven Timoteo, de estas dos mujeres, que eran mujeres, hermanos, que a pesar, como le digo, de pasar esa situación de esta mujer, que a lo mejor era madre soltera, pero ella, hermanos, no permitió que eso le impidiera llevar una vida espiritual que fuera agradable delante de Dios. Y lo bueno ahí también es que la abuela, hermano, Loida, también le ayudaba para que Timoteo pudiera ser instruido. Y eso es lo que Pablo le habla a Timoteo. Y ese le dice, hermano, la fe no fingida que tenía tu abuela Loida y tu madre también. Porque a veces nosotros podemos decir que tenemos una fe
Pero como le digo, demostramos lo contrario. Porque si realmente tenemos fe en Dios, nosotros tenemos que saber qué estamos haciendo por nuestros hijos, por nuestra juventud. Pero si realmente nosotros, hermanos, aquí en la iglesia somos una cosa y allá afuera somos otra, entonces eso es una fe fingida. Eso no es una fe que le agrada al Señor, porque tenemos, como digo, que dar ejemplo en la iglesia, pero también con nuestros hogares, con nuestros hijos, con nuestras esposas. Tenemos que dar ejemplo, hermanos, donde quiera que nosotros vayamos, que nuestros hijos digan realmente: sí, mi padre es un hombre de Dios, mi padre es un hombre de oración, que cuando yo estoy enfermo llega y ora por mí, y yo siento que Dios hace algo en mi vida, que ellos digan algo, hermano, que realmente sea lo que nosotros estamos haciendo. Gloria a Dios. Pero si usted no da ejemplo, ¿cómo? Yo cómo le voy a decir a mi hijo leer la Biblia y estoy metido en el iPhone? ¿Cómo? Metido en Facebook por 1 hora, porque eso como que no aburre. Pero lea la palabra, hermanos, a los 5 o 10 minutos ya está cabeceando. Y eso es terrible, de ver. Pero usted pasa en las redes sociales, se tira por hora. Pasa viendo películas, se tira 2, 3 películas en la noche y no siente. Pero vaya a ver una prédica, ligerito lo cansa. Pero no, hermanos, tenemos que aprender realmente qué estamos haciendo. Y el buen ejemplo, como le digo, que le estamos dando a estos jóvenes. Porque si ellos no ven ese ejemplo en nosotros, ¿cómo nosotros vamos a poder corregirlos? Y eso es el problema, hermanos, a veces, que nosotros como padres permitimos muchas cosas a veces y creemos que por amor a nuestros hijos les permitimos tantas cosas que a la larga después venimos a lamentarlo. Mire lo que está pasando en El Salvador. Mire cuántas madres llorando, cuántas abuelas llorando. Y le toca el corazón a uno, porque como padre uno, hermano, se ve en esos hijos que están ahí en las cárceles, cómo los llevan, hermano, sin darle los 3 tiempos de alimento, cómo estos jóvenes duermen, hermano, sin tener una almohada donde recostarse. Pero yo le digo que algunos de ellos, porque no podemos generalizar, pero muchos, hermanos, de ellos son hijos de cristianos y ahora se lamentan. Pero puede ser que a lo mejor hubo descuido, hermano, tal vez en la forma de cuando ellos empezaron a andar en los malos caminos. Ahí era el tiempo tal vez de corregirlo, pero a lo mejor no pudieron hacerlo. Como le digo, yo no puedo, hermanos, aquí acusar a ningún padre, pero yo sí le digo, porque yo también crecí, hermanos, en mi juventud con personas que fuimos hijos de los vivos cristianos que iban a la iglesia, pero ellos, en vez de corregir el pecado, ellos, hermanos, le permitían la sinvergüenzada. Y eso es el problema después, cuando ya lo ven, cuando crecen, hermanos, y ya los hijos están en las cárceles. Ahí ya no hay nada que hacer. El tiempo es hoy. Hoy podemos nosotros, hermanos, corregir a nuestros hijos y darles siempre, hermanos, el buen consejo de la palabra. Porque ¿qué me sirve ya después? En las cárceles. O peor después, hermanos, si ya en un cementerio. Y yo le digo, porque yo anduve. Y gracias le doy a mis padres, que a veces yo mismo decía: ¿por qué este señor será, decía yo, hermano, tan exigente conmigo? Pero le decía: mira, pero aquellos los dejan jugar pelota, mira, pero aquellos hacen aquello. Pero él me decía: durante yo esté en la iglesia, porque él también fue diácono de la iglesia, yo no voy a estar, me decía, pelando mis rodillas acá y tú le vas a estar dando a la pelota allá. No, yo durante yo esté, me decía, y sea el que yo traiga el alimento a la casa, tú te vas a someter. Porque nosotros tenemos que también poner reglas en nuestros hogares. Nuestros hijos no pueden, hermanos, andar haciendo cosas tal vez que no son agradables, o en desobediencia. Todavía nosotros no hay reglamento que como padres de familia tenemos que poner también en nuestros hogares para que ellos entiendan. Pero si le permitimos todo, no se puede. Yo le digo, hermanos, era a veces, llegó un tiempo que decía yo: me voy a ir mejor de la casa. Me parecía que eso era lo mejor. Pero gracias le doy a Dios, hermanos, que aún, como le digo, fueron fuertes tal vez, pero eso le ayuda a uno a recapacitar después. Y reconoce uno cuando anda en el mundo, como le digo, y ve, hermanos, cómo a veces uno pasa tantas situaciones difíciles.
Y ahí se acuerda de sus padres. Ahí se acuerda de sus madres, pero a veces, como le digo, es demasiado tarde. Pero hoy sí podemos nosotros, hermanos, tomar una decisión de buscar de la palabra de Dios, instruir a estos niños por el buen camino de Dios antes que sea demasiado tarde. Hoy podemos hacer algo, hermanos, por nuestros hijos. Tener una fe fingida, hermanos, dice, no quiere decir que uno tenga... tener una fe fingida, dice, no quiere decir que tengas que vivir una vida tal vez perfecta delante de Dios. Porque sabemos, hermanos, que no siempre vamos a ser perfectos, vamos a cometer errores como seres humanos. Pero tenemos que apartar tiempo para llevar una vida agradable delante de Dios. Pero una fe fingida, como les dije, es aquella que usted viene a la iglesia, hermanos, pero fuera de la iglesia es otra cosa. Y eso es lamentable. Porque nosotros tenemos que dar ejemplo donde quiera que vayamos, como digo, no solamente en este lugar, sino también allá afuera en nuestros hogares. ¿Qué estamos haciendo por nuestros hijos? Deuteronomio, hermano 6, capítulo 6, versículo 7 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, y al acostarte, a levantarte. Eso es lo que Dios le había establecido al pueblo del Señor, hermano, que ellos tenían que instruirlo en el buen camino del Señor, tenían que hablarle de la palabra, a levantarse, al acostarse, al irse, hermano, a sus trabajos. Tal vez eso mismo nosotros tenemos que hacer con nuestros hijos antes de acostarse. Nosotros tenemos que llegar a hablar con ellos, orar por ellos, hermano, y cuando ellos tal vez se van a sus escuelas, también darles palabra, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Siempre tenemos que estar hablando de la palabra del Señor, aunque ellos se cansen, pero un día van a entender que por la oración de sus padres ellos pudieron alcanzar misericordia del Señor. Por eso le digo, hermanos, que la palabra de Dios nos enseña a nosotros cómo nosotros podemos corregir a nuestros hijos y poder ser buen ejemplo para ellos. Gloria a Dios. En la Biblia hay una historia, hermanos, que no la voy a tocar no voy a ir mucho a profundidad por el tiempo. Pero hay una historia que es un contraste, es lo contrario de lo que era esta abuela Loida y esa madre Eunice. Y esta mujer, hermanos, está en una de las historias de la palabra en Segunda de Reyes, capítulo 11. Habla, hermanos, de una mujer llamada Atalía. Dice que esta mujer era hija de Acab y de Jezabel. Hermanos, sabemos nosotros quiénes eran estos hombres. Este rey perverso que llevó al pueblo de Israel, hermanos, a la idolatría. Y esta mujer también, una mujer, hermanos, que dominaba a este hombre, a este rey. Pero vemos cómo esta mujer, hermanos, sale de esa descendencia. Una mujer pagana, una mujer perversa, una mujer ambiciosa, una mujer que no tenía, hermanos, corazón hacia su familia. Pero ese es el problema, porque a ella nunca le instruyeron en los caminos de Dios. A ella le enseñaron a adorar a Baales. Pero nosotros, hermanos, tenemos que aprender de eso, porque nosotros a veces, como le digo, no sabemos que nuestros hijos están idolatrando. Ahora no son los dioses Baales, pero a veces pueden ser cosas que ellos, hermanos, le están dando tiempo más que a Dios, y eso es idolatría. Esta mujer perversa, dice la palabra de Dios, que fue una mujer, hermanos, en Segunda de Reyes capítulo 11 dice que Dios había ungido a Jehú para exterminar la familia de Acab, por haber llevado, como digo, al pueblo de Israel al pecado. Dios había ungido a este hombre Jehú para acabar, hermanos, con este pueblo y esta descendencia, por lo cual dice que Jehú le dio muerte. Pero esta mujer, como digo, fue un mal ejemplo para su hijo, porque dice que lo mal aconsejaba. Esta mujer le enseñaba que él fuera, hermanos, tras esa idolatría de los Baales. El problema es que cuando muere, cuando Jehú le da muerte a este rey Ocosías, dice la Biblia en Segunda de Reyes 11, 1-4, cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo era muerto, se levantó y destruyó toda la descendencia. Versículo 2, pero dice que Josaba, hija del rey Corán, hermana de Ocosías, tomó a Joás,
hijo de Ocosías, y lo sacó furtivamente de entre los hijos de Israel, de los hijos del rey, a quienes estaba matando, y lo ocultó de Atalía. A él, dice, a su ama en la cámara de dormir. Y en esto estaba, dice, esta forma no lo mataron. Y estuvo con ella escondido en la casa de Jehová por 6 años. Y Atalía dice que fue reina sobre el país. Mas el 7º año envió Joaida y tomó jefe de 70 capitanes y gente de la guardia, y los metió consigo en la casa de Jehová, e hizo con ellos alianza, juntándolos en la casa de Jehová, y les mostró el hijo del rey. Esta mujer fue tan malvada, hermanos, que cuando su hijo Ocosías muere, le quedó descendencia, porque quedaron nietos. Mire cómo es el contraste, hermano, de una persona que no conoce de Dios. Dice que esta mujer, en vez, hermano, de humillarse, o en vez de ver la tragedia de que había pasado la descendencia por ir en pos de Baales, dice que le dio muerte a todos sus nietos. Solamente, hermanos, por amor al poder, por amor al reinado. Pero dice que uno de ellos se salvó. Dice que este sacerdote lo escondió en la casa, hermanos, de Jehová. Y como le digo, a los 7 años, esta mujer reinó sobre Israel por 6 años. Pero a los 7 años, hermanos, Dios hizo justicia. Dice la palabra del Señor, hermanos, que esta mujer fue muerta, porque el sacerdote Joaida dice que trajo a los capitanes y a la guardia, hermanos, y lo entró en el templo y les enseñó a aquel niño de 7 años, que era, hermanos, el próximo rey de Israel. Y aquí podemos ver nosotros, hermanos, como le digo, un mal ejemplo de una madre primero que mal aconsejó a sus hijos, y luego vemos como también solamente por amor al poder, hermanos, no le importó acabar con su descendencia. Y eso mismo, hermanos, es lo que a veces se ve allá en el mundo. Cuánta gente no le importa, hermanos, a quién se lleva por delante. Y a veces aún, hermanos, podemos verlo en los ministerios cristianos. Hermanos, hay personas a veces que solamente por usurpar el puesto tal vez de alguien, hermano, puede llevarlo también a la perdición sin importarle realmente si se sobrepase, porque el que quiera sobrepasar. Pero sabemos, hermanos, que vienen las consecuencias grandes. Vemos nosotros cómo esta mujer al final Dios hizo justicia, hermano, porque te pudo haber escondido 6 años, tal vez ella pudo haber pensado que todo había terminado, pero sabemos que hay un ojo de Dios que todo lo ve, hermanos, que mira las intenciones de nuestro corazón. Dios conoce todos los pensamientos, cómo nosotros actuamos, hermanos. Le digo, como le digo, no quería profundizar mucho en eso, pero solamente vemos cómo esta mujer fue una mujer, hermanos, que realmente no le importó y tuvo que darle muerte a sus nietos. Sabemos, como le digo, nosotros ya volviendo nuevamente a la fe de esta mujer Loida y Eunice, que ayudaron a Timoteo a crecer en el Señor. Pero podemos ver el fruto, hermanos, de la enseñanza de estas mujeres que fueron de buen ejemplo. Como digo, Timoteo tenía, hermanos, bases bien fundadas por estas mujeres. Y eso es lo que Dios quiere ver en estos tiempos. Mujeres de fe, mujeres que estén dispuestas a dedicarle tiempo, hermanos, a sus hijos, a sus nietos. Y nosotros también como padres, hermanos, darle siempre a nuestros hijos la enseñanza de la palabra del Señor. Podemos ver en Timoteo, hermanos, 1 Timoteo 4:12, cuando Pablo también lo aconseja, hermanos, a Timoteo. Y ahí, hermanos, le habla Pablo a Timoteo que sea ejemplo. Ahí podemos ver nosotros, hermanos, esto le dice: manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza.
Y eso es lo que Pablo, hermano, le estaba diciendo a Timoteo, que él pudiese ser buen ejemplo. Pero para poder ser buen ejemplo, hermano, alguien tenía que primero enseñarle cómo dar buen ejemplo. Porque como le digo, cómo él podía, hermanos, ser un joven dedicado a la obra de Dios si nadie lo instruía por los caminos del Señor. Pero vemos cómo estas mujeres dedicaron tiempo para poder instruirlo sin importar las consecuencias, sin importar las situaciones que ellas estaban pasando. Como les digo, hermanos, aquí tiene que ser de parte de nosotros poner lo mejor que nosotros podamos dar. Si el padre no quiere hacerlo, usted como dama tiene también la obligación de enseñarle en el camino de Dios. Aquí vemos nosotros, hermanos, que este hombre no aparece el padre de Timoteo, pero aparece una madre y una abuela que lo instruían en el camino del Señor. Si los padres tal vez, hermanos, no queremos hacerlo, pero la madre tiene que hacerlo, o lo contrario, si la madre no lo puede hacer, el padre tiene también que hacerlo, porque esto tiene que ser, hermano, de los dos como pareja. Gloria a Dios, aleluya. Como le digo, después vamos a tener que clamarle al Señor y a lo mejor va a ser tarde. Pero vemos nosotros, hermanos, ya para ir concluyendo, cómo esta mujer podemos aprender de dos historias. De una mujer llamada Talía, que fue una mala madre y abuela. Y también podemos ver a estas mujeres, hermanos, Eloida y Eunice, cómo estas mujeres, hermanos, siempre fueron de bendición para la vida de Timoteo. Puede ser, como le digo, que a veces puede haber fracasado, tal vez mujeres que le fue mal, tal vez con algún hombre. Puede ser que esté pasando una situación así. Puede ser que diga, yo no puedo porque yo me siento sola y por el trabajo, por tantas cosas, no puedo tal vez educar a mi hijo. Pero yo te digo algo, no estás sola. Dios está contigo y Dios te va a ayudar a salir adelante. Dios te va a ayudar a que puedas sacar a tus hijos adelante, porque Él no desampara a sus hijos. Dios nos va a dar la fuerza y la sabiduría para poder, hermano, instruir a los niños en el camino del Señor. Nosotros tenemos que ver qué estamos haciendo, hermanos, como padres. Y si como padres y madres hemos fallado delante de Dios, hoy podemos pedirle a Dios misericordia. Y que nos ayude, hermanos, a aplicar esta palabra en nuestras vidas. Porque como te digo, yo no sé, yo como padre puedo saber, la palabra me ha hablado a mí. Pero yo sé lo que yo estoy haciendo. Pero también nosotros, ustedes saben cómo llevan la vida también delante de Dios. Y si como pareja no están haciendo lo debido delante del Señor, tratemos hoy de educar a nuestros hijos, de darles tiempo. Y tú, joven, también, ahora es el tiempo, que también si tal vez has ofendido a tus padres, yo no lo sé. Puede ser que tal vez te pongas mal por los buenos consejos que te dan. Pero ahora puedes darle un abrazo fuerte y decirle, Padre, perdóname. Tal vez porque yo te he fallado, tal vez te contesté mal. Yo te digo algo, todavía tienes a tus padres, joven, aquí en este lugar. Qué lamentable es cuando nosotros queremos volver el tiempo atrás. Y tal vez aquel abrazo que le pudimos dar a nuestros padres, no pudimos darle. Y ahora que no los tenemos, nos lamentamos. Pero nosotros ahora, ustedes que tienen a sus padres, aprovechen a sus padres, abrácenlos. Díganle, papá, yo sé que tal vez no he llevado una vida agradable como tú quieres. O si tú no los tienes acá, puedes llamarle y decirle cuánto lo ama, cuánto lo extraña. Porque no importa la distancia, pero una llamada, una palabra puede ser un cambio en un joven. Hoy puedes decirle a Dios, dame, Señor amado, la sabiduría para instruir a mis hijos, para hablarles de ti, para pedir perdón si es que tal vez en algo lo traté mal, porque puede ser, hermano, que hayamos tratado mal a nuestros hijos, pero hoy podemos pedirle perdón a nuestros hijos, a nuestra familia, para crear jóvenes esforzados como Timoteo. Yo sé que en esta iglesia hay mujeres, hermanos, como esta mujer Eloy,
Loida y como Eunice. Esas mujeres son las que Dios quiere ver en este lugar. Mujeres que estén influenciadas en la buena vida de sus hijos, que los puedan instruir. Y si en algo te equivocaste, yo no te vengo a juzgar, ni Dios te juzga tampoco. Si te equivocaste en algo tal vez, pero hoy puedes decirle a tus hijos que tal vez lo que hiciste, lo hiciste sin saberlo, sin conocimiento del Señor, pero ahora puedes abrazarlo y decirles como dijo: yo te amo, hijo, yo quiero ayudarte, yo estoy aquí para ayudarte lo que yo pueda y sacarte adelante, porque eso es lo que la palabra del Señor dice, hermano, que en herencia de Jehová son los hijos. Esta es nuestra herencia, la que Jehová nos ha dado, y queda de nosotros qué haremos con la herencia del Señor. Pero hoy podemos, hermano, abrazar a nuestros hijos. Hijos pueden abrazar a sus padres y decirle al Señor que nos ayude a caminar, hermano, conforme a la palabra de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Eso es lo que Dios quiere ver en nosotros. Porque de lo contrario, hermanos, no podemos crear hijos que quieran ellos tal vez ser de bendición, y solamente tal vez puedan ser hijos, hermanos, útiles para la sociedad, pero también pueden ser jóvenes esforzados que les sirvan al Señor. Este ha sido, hermanos, la palabra de hoy. Que seamos ejemplo y buen ejemplo para nuestros hijos, y que reconozcamos, hermanos, porque los equivocamos como seres humanos, pero yo les digo algo: hoy puede ser buen ejemplo usted para ellos, porque de lo que usted haga, eso va a reflejar en ellos. Cómo usted se comporta, cómo usted habla, cómo usted, hermanos, incluso cómo se viste. O sea, no va a andar todo loco, con pantalones todos flojos. O sea, todo, hermano, lo que usted hace, es usted el que está dando el ejemplo a sus hijos. Pero ahora podemos nosotros pedirle a Dios que nos ayude a ser buenos padres, porque esta palabra, le digo, me ha hablado en mi vida. Yo, hermano, lloraba cuando yo escudriñaba esta palabra, porque como le digo, como padres tenemos mucho que dar todavía. Pero si Dios nos está hablando es porque Él conoce nuestros corazones. Yo no conozco tu vida, cómo está la vida tuya delante de Dios, o cómo estás llevando esa vida delante de tus hijos. Qué cosas tú le dices a tus hijos, qué palabras tú le das a tus hijos, si son palabras de amor, o cómo tú te expresas delante de tus hijos. Tienes que aprender a amarlo, porque ellos son la futura generación que traerá la palabra de Dios, que predicará la palabra del Evangelio. Pero queda en nosotros, hermanos, cómo nosotros los estamos instruyendo. Gloria a Dios. Quiero en esta noche, hermanos, orar por los jóvenes. Y si usted no quiere pasar ahí, hermanos, ahí donde usted está, abrace a sus hijos y dígales cuánto los ama. Jóvenes también abracen a su madre. Y como les digo, si hay algo tal vez en su corazón, algo que estorbe y en su vida, hoy es tiempo de darle un abrazo fuerte. Y si sus hijos, como digo, no los tiene acá, al llegar a su casa, o cuando pueda, llámele y dígale cuánto los ama, cuánto los extraña, para que ellos vean de que usted realmente está haciendo algo por ellos. Porque el enemigo se ha encargado en estos tiempos de destruir la familia, y eso es lo que el enemigo trata, hermano, de poner pleitos, enemistades en la familia. Pero la familia de Dios tiene que ser una familia unida. Una familia donde no tenemos que darle cabida al enemigo, hermano. Tiene que haber paz en nuestros hogares. La palabra dice que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Que donde hay iras y contienda, allí no habita el Espíritu de Dios, hermano. Allí no habita el Espíritu Santo. Pero hoy podemos abrirle el corazón y nuestros hogares a Dios, para que el Espíritu Santo habite en nuestras vidas, en nuestros hogares. Vamos a venir en palabras de oración en esta hora, a orar por estos jóvenes, que Dios sea bendiciendo la vida de cada uno de ellos.